Muy buenos días con todos. Buenos días también, señor presidente, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la primera sesión ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023, martes 16 de agosto del 2022. Buenos días, señores y señoras congresistas. Se va a pasar lista para comprobar el quórum correspondiente. Señora secretaria técnica, por favor, sírvase pasar lista. Señor presidente, buenos días. Congresista Cordero Jontay. Presente. Gracias. Congresista Blanco ha presentado el silencio. Congresista Salbuena Cavides. Vuelvo a llamar. Congresista Bazán Narro. Bazán Narro presente. Gracias. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz presente, buenos días con todos. Gracias, buenos días. Congresista Geri Oré. Buenos días, vuelvo a llamar. Congresista Muñante Barrios. Presente. Gracias. Congresista Soto Palacio. El congresista Geri Oré acaba de manifestar su asistencia a través del chat. Congresista Salbuena Cavides. Congresista Soto Palacios. Han contestado su asistencia 5 señores congresistas. ¿Cuenta usted con el quórum reglamentario, señor presidente? Muchas gracias, secretaria técnica. Entonces, contamos con la licencia presentada por la congresista Jessica Roselia Muruz Dulanto y con el quórum reglamentario, y siendo las 8:13 del día martes 16 de agosto del 2022, se da inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE, correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. A continuación, procederemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos remitidos y recibidos por la Comisión del 8 de junio al 11 de agosto del presente año. Si los señores congresistas tuvieran interés en algún documento, pueden solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, no habiendo solicitado el uso de la palabra a ningún congresista, pasamos a la estación de informes. Si algún colega congresista desea realizar algún informe, puede hacerlo en este momento. No habiendo informes, pasamos a la estación pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo ningún pedido, pasamos a la estación orden del día. Estimados colegas congresistas, en el orden del día tenemos programada la presentación y exposición de la señora Mila Guillén Rispa, superintendenta adjunta de la Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que viene acompañada con el señor Helio Sánchez Chávez, superintendente adjunto de AFP, y la señora Fabiola García Merino, analista principal de regulación, a fin de que se desarrollen los siguientes temas. 1. La labor que desarrolla la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP en la tarea de contribuir con la política de Estado de incorporar a nuestro país a la OCDE. Y 2. Implementación de herramientas recomendadas por OCDE en la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Le damos la bienvenida a la señora Mila Guillén Rispa, superintendenta adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, y le concedemos el uso de la palabra para que inicie su exposición. Buenos días, señor presidente de la Comisión Especial de Seguimiento
de la incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Es un gusto poder compartir con la Comisión las acciones del plan que la Superintendencia de Banca y Seguros está llevando a cabo como organismo autónomo dentro del Estado peruano y como organismo técnico en el apoyo de muchas mesas de trabajo. Pediría por su intermedio a los señores congresistas que la Comisión pueda autorizar a la doctora Fabiola García Merino para que pueda hacer la presentación correspondiente. Ella es la representante técnica de nuestra institución. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fabiola García. No se escucha. Está en silencio, señor presidente, no podemos escucharlo, disculpe. Muy bien, se les cede el uso de la palabra a la... ¿Y sería posible poder presentar un PPT en la pantalla? Analista principal que inicie su exposición. Tenemos una Sí, presentación. señora secretaria técnica, por favor. Y están habilitados, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente de la Comisión Técnica OCDE. Buenos días, señores congresistas. Y quisiera confirmar si todos pueden ver la pantalla completa de la presentación, por favor. Se estaba proyectando, pero se dejó de proyectar. Sí. Y señora secretaria técnica, por favor. Ahora sí Ya se ve. están Ok, ahora sí. habilitados. Ok, de acuerdo. Ahora gracias. sí. Muchas gracias. ¿Se puede ver la pantalla completa entonces de la presentación? Sí. De acuerdo. Sí, sí se ve la pantalla. Entonces vamos a presentar el rol de la participación de la SBS en el proceso de admisión a OCDE. Adelante. Nosotros participamos inicialmente desde el año 2014, en el que se nos convocó al inicio del programa País, a lo que actualmente ya en el 2022 el Perú está conocido ya como país candidato a OCDE. Es una transición que se ha venido o que se ha dado desde el año 2014 hasta el presente año. Inicialmente fue una invitación al programa País, en el periodo en el que se nos solicitó a todas las entidades del Estado, entre ellas nosotros como superintendencia, a poder elaborar y alcanzar los estándares más elevados de las políticas públicas que exige la OECD. Y en este marco, la participación de la SBS se fundamentó en estos tres pilares que se exigían en el programa País. Uno que es el estudio de las políticas públicas de OCDE para que ya del país ya pueda ir elaborando su estructura de política pública a partir de las recomendaciones y principios OCDE. La participación activa en comités, dependiendo de la competencia y las materias a las cuales se ajusta cada entidad pública. En el caso de la superintendencia voy a explicar más adelante cuáles han sido los comités en los que hemos venido participando. Y por último, la adhesión a instrumentos legales. ¿Qué significaba identificar qué instrumentos legales el Perú requiere adherirse para poder cumplir con estas políticas de OCDE y alinearnos a las recomendaciones y principios OCDE? En este marco del programa País, la SBS ha participado en varias actividades con mayor o menor incidencia, como otras entidades públicas a las cuales también fueron convocadas. Por ejemplo, las tareas en las que participamos estuvo el tema de política y reforma regulatoria, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Fiscales, en la regulación sobre el beneficiario final, los decretos legislativos, el reglamento que se emitió en esta materia, en la revisión a la adhesión a los códigos de liberalización, que es un documento bastante relevante e importante en el marco de OCDE, porque este documento es transversal a varios otros instrumentos legales de OCDE. Es decir, muchos instrumentos legales de OCDE hacen referencia al cumplimiento de estos códigos de liberalización, que son básicamente la liberalización de servicios. En este caso, la SBS ha revisado los temas vinculados a la liberalización de servicios financieros.
También hemos participado en los comités de gobierno corporativo, en la adhesión a la Convención para combatir el cohecho y también en los temas de pensiones, de reforma de pensiones privadas, que OCDE también hizo un estudio en el 2019 sobre pensiones en el Perú. Y en este año, en 2022, cuando ya el Perú, Cancillería nos convocó una reunión, nos comentó que el Perú había cambiado su posición y que del programa País y ahora estamos como país candidato. Y en ese marco ya se nos comentó sobre la hoja de ruta. Y existe una hoja de ruta en la que se han identificado 24 comités a los cuales el Perú va a adherirse. Adelante, por favor. La siguiente. Disculpe, vamos a presentar. Y en esta participación del programa País, solamente para dar un poco más de detalle en los temas que participamos en el programa País, en la SBS participó en el estudio de política regulatoria del 2016, donde se emitió el reporte sobre política regulatoria peruana. En ese marco se nos hizo una encuesta, una entrevista, etcétera, y en ese reporte se emitió las consideraciones OCDE y los avances que se habían hecho en ese marco de política regulatoria y alineamiento entre OCDE y cómo es que emitimos regulación. En la evaluación de adecuación de estándares del Foro Global para el Intercambio de Información Financiera para fines fiscales fue una participación de la SBS en materia de conceptos de información financiera, porque en realidad era o tenía una finalidad más fiscal que financiera. Sin embargo, como está vinculado al levantamiento del secreto bancario y está vinculado al sistema de prevención del lavado de activos, materias que son competencia de SBS, en nosotros también participamos junto con otras entidades del Estado, como SUNAT, la Superintendencia del Mercado de Valores. En la siguiente materia sobre evaluación de adecuación de estándares sobre el beneficiario final, también se desprende de lo anterior, fue producto de un análisis necesario que se nos pidió a través del Foro Global y que también está dentro del marco del sistema de prevención del lavado de activos, pero también tiene fines fiscales, por lo que la SBS, su participación fue principalmente en el sistema de prevención del lavado de activos y participó en la elaboración de este decreto legislativo 372 y su reglamento, junto con otras entidades públicas como SUNAT y la Superintendencia del Mercado de Valores y el MES. Un tema relevante es sobre la evaluación del cumplimiento de estándares de los códigos de liberalización, que es un trabajo, fue un trabajo largo, o seguirá siendo, porque todavía no hemos sido o no nos hemos adherido a nuestros códigos de liberalización. En realidad aquí el que lideró el tema fue el MES, que nos convocó porque ciertamente en esos códigos pues se incluyen varias actividades o varios servicios, entre ellos los servicios financieros, en los que tenemos que buscar un alineamiento a las recomendaciones y principios OCDE. Y para ello, pues se tuvo que revisar la legislación interna del país y el alineamiento que se puede dar respecto a estos códigos. Para ello se recibió la SBS en el 2017, en el último trimestre del 2017, recibimos a unos representantes de OCDE, donde se nos hizo entrevistas puntuales sobre el nivel de alineamiento que teníamos, se nos observaron, se nos hizo recomendaciones, y en el primer trimestre del 2018, en marzo, hicimos una presentación presencial en OCDE sobre el alineamiento de los temas. Es necesario decir que en realidad estos temas no son solamente SBS, son temas financieros que lidera MES, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia del Mercado de Valores y la SBS. Y en el marco de la SBS, pues producto de esa reunión que tuvimos en marzo del 2018, nos envió una carta del Comité de Inversiones de OCDE, porque este documento de código es un documento interno en el que se rige principalmente el Comité de Inversiones de OCDE, pero que finalmente es un documento tan importante para OCDE porque trata temas de liberalización, que es realmente su competencia central,
y en el que se basa muchos de sus principios y recomendaciones, es que es importante para muchos comités OCDE. Producto de esa reunión se nos envió una carta, se nos pasó una carta donde se nos hizo saber ciertamente algunas consideraciones, algunas recomendaciones, las cuales fueron levantadas, fueron superadas en el transcurso del 2018, pero quedaron algunos temas pendientes de subsanación que correspondían a temas más allá de la competencia CDS, que correspondían a analizar del MES y Cancillería. Después nos quedamos en esta fase 2, porque en realidad para adherirse pues tienes que terminar una fase 3, en la cual todavía no la hemos alcanzado. Luego una participación en sesiones del Comité de Gobierno Corporativo, que es un tema que por hoja de ruta está asignado a la Superintendencia del Mercado de Valores, pero que la SBS participa en sesiones, en el 2021 ha participado en sesiones, para que podamos alinear también los temas del gobierno corporativo, del sistema financiero, el sistema de seguros, el sistema privado de pensiones, a las consideraciones de OCDE. Ha sido nuestro interés poder participar en este comité para también tomar consideraciones en el alineamiento que se exigen o que finalmente se nos exigirá al momento de ingresar a OCDE. También participamos en la revisión de estándares del Grupo de Trabajo sobre el cohecho en las transacciones comerciales internacionales en 2019 al 2020. Esto es un tema de Contralab, en el que participa la Unidad de Inteligencia Financiera, y de hecho hubo algunas observaciones que se están tratando de subsanar en el marco del Contralab, donde hay participación de muchas entidades del Estado. Entonces, ahí hay un alineamiento mucho más macro que se requiere terminar de revisar. Y por último, hemos también participado en la evaluación del sistema privado de pensiones en el año 2019, donde la OCDE emitió un estudio sobre los sistemas de pensiones en Perú. Y aquí es donde probablemente podamos dar un mayor ejemplo del alineamiento o de las consideraciones que debemos tomar en cuenta para este aspecto, y para ello voy a dejar el uso de la palabra por intermedio del señor presidente al doctor Elio Sánchez, para que pueda dar una consideración sobre el tema. Y más adelante. Y en el caso de la participación de la SBS como país candidato del año 2022, como comenté al inicio, pues el 10 de junio del 2022 hemos conocido sobre la hoja de ruta para la adhesión del Perú a la Convención OCDE, en la que claramente se establecen los términos, las condiciones del proceso de adhesión en el cual se va a tener que cumplir el Perú para este fin. En junio de 2022 asistimos a una reunión convocada por Cancillería, donde se especificaban las situaciones futuras y se informó también a la SBS sobre la división que se había hecho de los 24 comités que OCDE le ha pedido al Perú que deba ser parte para poder culminar su acceso a OCDE. De estos 24 comités han sido identificados dos, precisamente en los que la SBS tiene una participación. El primero, el Comité de Mercados Financieros, que SBS aparece como un organismo involucrado, en donde el MES lidera. Y el segundo, el Comité de Pensiones Privadas y de Seguros, donde lidera SBS. Aquí se nos dijo que lo que tenemos como tarea es participar activamente en estos comités, y también en el marco de esos comités poder conocer los instrumentos legales que estos comités manejan, y que van a ser finalmente ellos los que vayan a evaluar el nivel de alineamiento que tiene la regulación peruana respecto a estos instrumentos legales, así como también las recomendaciones y principios que en estos comités se emiten a partir de sus propios acuerdos. También en este marco se han identificado de los 242 instrumentos legales que Cancillería nos envió y que dividieron el trabajo, se nos ha identificado 14 instrumentos legales que le corresponde revisar a la SBS. En este caso, ya hemos identificado esos 14 instrumentos, pero también estamos en el trabajo de poder evaluar si es que tenemos algún otro nivel de participación en algún otro instrumento. Por ejemplo, en temas un poco más transversales como gobierno corporativo, protección al consumidor, economía digital, que si bien es cierto, la SBS puede no tener una competencia macro, puede sí tener competencias muy específicas que sí, como entidad, nos gustaría
participar y hacer conocer nuestra opinión. El 27 de julio tuvimos una reunión, se nos convocó una reunión donde participaron representantes de OCDE y hubo una presentación donde se nos informó los pasos a seguir, bastante detallado, de lo que le correspondería al Perú completar o realizar para poder llegar a culminar y ser miembro OCDE. Para ello, pues se requiere en primer lugar, se nos dijo con bastante detalle, requerir una autoevaluación de los instrumentos legales, es decir, que nosotros mismos, en primer lugar, hagamos un estudio de nuestra regulación respecto a los instrumentos legales de OCDE, de sus recomendaciones, de sus principios, y emitir un memorando inicial de todas las entidades del Estado. Entonces, una parte la hará la SBS respecto a los instrumentos legales, que entiendo que Cancillería, por lo que se nos ha comunicado, hará ya todo el memorándum inicial con todos los partícipes de los distintos sectores, y serán ellos los que finalmente entreguen el memorándum inicial, pero nuestra participación va a ser principalmente sobre estos instrumentos. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir? Bueno, primero, establecer los resultados que podamos obtener a partir de esta autoevaluación, que es una revisión de concordancia normativa. También se está identificando si es que se requiere alguna modificación, especialmente si hay alguna que requiera de algún rango de ley, donde tendríamos que tener claro cuáles son los requerimientos legales para poder alinearnos a OCDE. Y si bien es cierto, aún no tenemos plazos definidos, porque en realidad lo que nos explicó el mismo OCDE es que el país es el que pone sus plazos. Sin embargo, entiendo que posterior a la reunión que se tenga protocolar en septiembre, donde se nos explicó que iba a venir el secretario de OCDE para reunirse ya con el gobierno peruano, pues se establecerán ya un programa más claro y un programa de plazos y fechas que veamos cumplir. Bueno, esa sería mi participación, pero quisiera pedir, por favor, a través tuyo, señor presidente, poder habilitar la presentación del doctor Elio Sánchez, que va a tratar sobre los temas de pensiones para poder dar un ejemplo de cómo el Perú ha estado realizando algunas materias en alineamientos de normativa OCDE y la normativa peruana. Gracias. Señor Muchas presidente, gracias. disculpe la interrupción. Muchas gracias. Antes quiero darle la bienvenida al congresista Wilson Soto, que está presente también aquí en nuestra sesión, y seguidamente le concedemos el uso de la palabra al señor Elio Sánchez Chávez, superintendente adjunto de Banca y Seguros y AFP, para su exposición. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Permítame presentarle, señor presidente, un caso específico de un instrumento legal que requiere la adhesión o el cumplimiento por parte de la OSD. Antes de presentarle los principios que tiene este instrumento legal, sí quisiera recordar la importancia que tuvo el diagnóstico que realizó la OSD acerca de los sistemas de pensiones en el Perú, el cual abarca tanto el sistema no contributivo que todos conocemos, el Pensión 65, el sistema nacional y el sistema privado. La OSD en el año 2019 publicó un documento en el cual se hacía un análisis integral. Quisiera destacar, señor presidente, que somos uno de los pocos países en el mundo mediante el cual la OSD ha hecho una revisión de los sistemas de pensiones. En América Latina solo lo tiene México y en este caso Perú. Yo creo que es un punto que sí hay que relevar, señor presidente. Habiendo dicho esto como preámbulo, permítame presentar esta hoja de ruta para el caso del sistema privado de pensiones, pero se refiere al buen diseño de los planes de contribución definida o ahorro individual, como se le quiera llamar concretamente, es el instrumento legal 467. Este instrumento legal contiene 10 principios y permítame irle comentando cada uno de ellos, haciendo una breve reflexión acerca de en qué hemos ido avanzando o no respecto a cada uno de ellos. El primero se refiere
al diseño de los sistemas de pensiones de contribución definida, como se le llama también al ahorro individual o de cuentas individuales de capitalización. Lo que indica es que debe ser coherente con el propósito y con el rol en el sistema de pensiones. ¿A qué se refiere este principio? Fundamentalmente, este principio, al ser el primero, lo que trata de ver es cuál es la coherencia que tiene un sistema de pensiones en el proceso de ahorro y de percepción, valga la redundancia, de los beneficios a largo plazo. Un sistema de pensiones, como en este caso en particular, según la OECD, debe tener fortaleza y debe resistir o tener resiliencia ante los shocks de corto plazo. El último shock de corto plazo que hemos tenido, todos recordamos, es el caso del COVID, en el cual todos los sistemas en el mundo se pusieron a prueba, sobre todo tanto de reparto como de ahorro individual, y en nuestro caso se estuvo recurriendo, digamos, a disponer anticipadamente de los recursos, cosa que lo que los principios de la OECD llaman la atención es que no deberían realizarse. Esto se concatena de una manera importante con el segundo principio: hacer que los sistemas de contribución definida sean lo más inclusivos posible. ¿Qué quiere decir este principio para la OECD? Primero, que deba ser de acceso para todos los trabajadores, no que todos tengan que estar necesariamente, porque eso va a depender de la situación o el ingreso o la percepción de ingresos que pueda tener un trabajador, pero un sistema de ahorro individual tiene que ser accesible a todos. Pero ahí hay un punto importante, señor presidente, que sí me permito rescatar, y es que literalmente al final de este principio hace mención a que cualquier acceso temprano a los ahorros jubilatorios tiene que ser una medida de muy extrema y solo basada en circunstancias extremadamente complicadas. Lamentablemente, señor presidente, nosotros en el caso peruano no hemos cumplido con este proceso, ¿no? Porque se han dado 6 retiros extraordinarios, de los cuales los 2 últimos, el último que se está llevando a cabo, por lo menos, no ha tenido una focalización directa en el caso de las personas, como dice la OECD, de extrema necesidad. Tan es así, digamos, que cualquier persona, estando trabajando o no, pudiendo inclusive percibir ingresos elevados, ingresos por encima del promedio, por lo menos, de los trabajadores afiliados, pueden retirar sin ningún problema. Ese tipo de temas, señor presidente, lamentablemente nos alejan de esta hoja de ruta de lo que considera la OECD como el buen diseño de planes de pensiones de ahorro individual. Un tercer aspecto, señor presidente, dentro de estos principios se refiere a garantizar que las aportaciones totales sean lo suficientemente altas para lograr los objetivos de ingresos para la jubilación. Esto no quiere decir, señor presidente, y me baso yo en todos los análisis que ha hecho la OECD para llegar a esta hoja de ruta, me permito recordar que esto viene siendo diseñado desde el año 2012 y ha sido recientemente actualizado justo después del COVID. Esto no quiere decir que la tasa de aporte tenga que elevarse lo más posible, de eso no se trata. Se trata de que tenga que haber un equilibrio con el ingreso del trabajador y con los otros tipos de aspectos que tiene que cubrir un trabajador, quizás involucrar al empleador o no. Hay países que involucran al empleador como parte del pago del aporte para un sistema de pensiones. Sin embargo, señor presidente, sí es importante recordar, por ejemplo, que en el caso del sistema privado de pensiones, como todos sabemos, la tasa de aporte es de 10% desde la creación del sistema, que, como todos recordamos, se creó el 6 de diciembre del año 1992, con el decreto legislativo 25897, estableció una tasa de aporte de 10%. Lamentablemente, entre el 95 y el 2005, durante 10 años consecutivos, la tasa de aporte bajó de 10 a 8%. Y es posteriormente, en el año 2015, que se exonera mediante una ley aprobada en el Congreso,
que las gratificaciones ordinarias, las que recibimos en fiestas patrias y en Navidad, sean exoneradas del pago de aporte. En el primer tramo, señor presidente, hay una reducción del 20%. Hay una reducción importante, del 20% que se ha dejado de ahorrar, y esto obviamente tiene un impacto posterior. Y cuando se eliminan las gratificaciones es una reducción entre 3 y 14%, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos, digamos, sí genera un menoscabo en el proceso de ahorro que tiene un afiliado, en este caso al sistema privado de pensiones. También es importante recordar, señor presidente, que la tasa de aporte en el caso del sistema privado peruano no es precisamente la más alta, ¿no? Estamos inclusive un poco por debajo del promedio. Pero, digamos, es lo que plantea la OECD como parte de los principios que hay que revisar debidamente. Luego, el cuarto punto, señor presidente, habla de diseñar incentivos económicos para maximizar el impacto en la afiliación y en los aportes. Un poco, esto también tiene que ver acerca de la posibilidad, por ejemplo, de diseñar algunos incentivos tributarios. Los incentivos tributarios en algunos casos funcionan. La misma OECD plantea que los incentivos tributarios para el caso de aportaciones al ahorro jubilatorio funcionan más que nada en el caso de los trabajadores con ingresos superiores al promedio. Para aquellas personas que tienen ingresos medianos o bajos, como también sucede, la OECD incorpora dentro de este principio la posibilidad que un país entregue copagos, es decir, lo que hemos escuchado últimamente como matching contribution, es decir, el Estado o el empleador apoya al trabajador en la generación de ahorro de largo plazo. Luego tenemos, señor presidente, en este quinto, en esta filmina, tener que el sistema tenga costos, un esquema, una combinación de costo-eficiencia baja. Específicamente, como vemos ahí, promover acuerdos de jubilación de bajo costo y rentables, tanto en la fase de acumulación como en la de desacumulación. Vale decir, en el proceso de ahorro y aportes, como en la percepción de beneficios, ¿no? En este caso, digamos, se habla un poco de las comisiones que juegan un aspecto importante dentro de los sistemas de pensiones. En nuestro caso, ellos ya han evaluado, en el caso de la OECD, que nosotros tenemos dos tipos de comisiones, de remuneración y comisión mixta. Y en el caso de la comisión mixta, con las licitaciones ha habido una reducción. No obstante, siempre es importante, y sobre todo para cualquier regulador en cualquier parte del mundo, tratar de propender que las comisiones sean cada vez menores para el trabajador. En la siguiente filmina, por favor. El sexto principio, señor presidente, se refiere a la necesidad de que los afiliados puedan acceder a estrategias de inversión adecuadas y tener un valor predeterminado bien diseñado. ¿Qué significa esto, señor presidente? En algunos países solo existe un tipo de fondos. En nuestro caso, en el caso peruano, nosotros tenemos un esquema de multifondos, donde tenemos 4 tipos distintos de fondos acordes con el perfil de riesgo de cada afiliado. Tenemos un fondo cero, llamado fondo cero, de muy bajo riesgo, exclusivamente casi en renta fija y en depósitos, para personas que están ya jubilándose, un fondo que es llamado el fondo moderado, destinado para afiliados mayores de 60 años, en los cuales la volatilidad o los vaivenes que puedan darse en la rentabilidad sean los menores posibles, dado que ya hay un horizonte cercano a jubilarse. Un fondo balanceado, que es el fondo 2, donde está la mayoría de los trabajadores afiliados al sistema, y un fondo llamado de crecimiento, o el fondo 3 de muy bajo riesgo, pero que tiene de muy elevado riesgo. ¿Por qué? Porque está invertido mayoritariamente en instrumentos de renta variable, ¿no? Entonces, hay países que no lo tienen. Inclusive la tendencia, según considera la OECD, es ir migrando de un esquema multifondos a esquemas tipo ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Que uno de joven ingresa con un fondo más o menos agresivo, con un componente importante de renta variable, y paulatinamente uno va avanzando hacia fondos con mucho menor riesgo
y mayor estabilidad como requiere una persona que ya está a punto de jubilarse. Aquí, el siguiente punto, señor presidente, está el tema de garantizar la protección contra el riesgo de longevidad en la jubilación. ¿Qué quiere decir este tema? Que el objetivo de un sistema de pensiones es entregar, valga la redundancia, una pensión. Eso es lo que hacen la mayoría de los países y eso es lo que considera la OECD. Pero también hay casos en que la OECD considera que se debe entregar todo el dinero cuando los saldos son muy pequeños y no alcance para una jubilación. En nuestro caso, señor presidente, lamentablemente tenemos el 95.5, que se le entrega a toda persona que sí decida, ¿no? Y eso, digamos, nos saca un poco de estos principios para el buen diseño del sistema. Como sabemos, la posibilidad de tener el acceso a una jubilación vía el retiro total, la literatura la denomina retiros a suma alzada, como es el 95.5, está vigente desde mayo del 2016 y representa fundamentalmente el 95% de las preferencias. Todos los trabajadores o afiliados tienen mucha preferencia por recibir el dinero al contado y según los principios o el desempeño de un sistema de pensiones, esto no es necesariamente, digamos, lo que pueda proteger mejor a un afiliado. Luego tenemos, señor presidente, el seguimiento y la gestión periódica del riesgo de longevidad, que tiene que ver fundamentalmente con actualizar los criterios de mortalidad, vale decir, las tablas de mortalidad. Y los últimos dos puntos se refieren, señor presidente, a una comunicación eficaz, personalizada. Los sistemas de pensiones de ahorro individual, como todo sistema, tiene algunas complejidades y requiere una educación, una información constante y publicar la mayor cantidad de información. Son temas que nosotros hemos estado realizando desde la superintendencia. Además, al final de promover una mayor concientización y apoyo en la educación financiera, es decir, relevar la importancia del ahorro de largo plazo, ¿no? En suma, señor presidente, estos son los 10 principios que la OECD establece y sobre los cuales el Perú, en este caso, el Perú tiene que hacer una autoevaluación y ver en qué situación se encuentra el país respecto a lo que sugiere la OECD. Nuevamente, recordar que hay un diagnóstico que hizo la OECD a solicitud de la superintendencia y que sin duda ayuda mucho en esta ruta, pero sí hay que hacer una evaluación y como he mencionado muy brevemente, hay aspectos que nos alejan un poco de esta hoja de ruta y lo que tenemos que plantear en todo caso es cuáles van a ser las políticas que en el futuro se van a seguir. Es todo cuanto tenía que comentarle, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Soy Socorro Heisen, superintendente de Banca, Seguros y AFP. Me integro en este momento a la sesión pidiendo disculpas por mi llegada tarde, pero lamentablemente tenía un compromiso pactado con antelación. Y agradezco la oportunidad que nos da de presentar la visión que tiene la superintendencia con respecto al proceso que está iniciando Perú para ser parte de la OECD. Me parece fundamental, como parte de las políticas públicas de desarrollo para nuestro país, tener el acompañamiento de la OCDE para poder trabajar con una visión de largo plazo, pensando en el bien común, con transparencia y con predictibilidad en políticas públicas que nos acerquen a mejorar el bienestar de todos los peruanos. Nosotros tenemos varios temas que presentar. Cedo la palabra a la doctora Mila Guillén, que es la que está dirigiendo, la funcionaria que está dirigiendo los trabajos de la superintendencia al respecto.
Muchas gracias. Concedemos el uso de la palabra a la doctora Mila Guillén Rispa, superintendenta adjunta de la Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Conforme hemos expuesto, ¿no?, la participación de la superintendencia en las diferentes mesas de trabajo y los avances hasta el momento, queremos ponernos a disposición de la Comisión Especial, si usted considera, de una manera periódica, para ir comunicando los avances que vamos teniendo y los instrumentos que se requieren elaborar y apoyar como país para lograr el objetivo. Nuestra institución, como organismo autónomo, participa de manera técnica, ¿no?, dentro del marco de la Constitución Política del Estado y dentro del marco de los estándares que OCDE en este momento está solicitando y que el Perú, como país candidato, ha aceptado caminar hacia ese objetivo. En este sentido, ¿no?, en los próximos meses vamos a tener más avances y sería muy oportuno tener una relación cercana con la Comisión Especial a efectos de estar todos informados y, de ser el caso, y de tener instrumentos que vamos elaborando y ustedes lo requieren, con gusto podemos alcanzar estos documentos para que tengamos una actualización y estar permanentemente comunicados. Le agradecemos mucho esta invitación. Gracias. Muchas gracias. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestros invitados. La presidencia quisiera acotar un tema que me ha parecido preocupante sobre el informe que nos acaban de exponer, sobre el tema pensionario, el retiro de fondos pensionarios y su implicancia en el proceso de incorporación del Perú a la OCDE. Pregunto, dado que los retiros ocurridos son irreversibles, ¿qué considera SBS en lo cual sería posible para paliar esta situación o alguna recomendación al respecto, una recomendación técnica para poder ponerlo en la hoja de ruta como país? Por su intermedio, señor presidente, si me permiten. Como usted muy bien ha dicho, los retiros que ya se han ejecutado son irreversibles, ¿no? Esto es, digamos, según lo que manifiesta la OECD, y la OECD también ha hecho una evaluación de cuáles han sido las medidas que han tomado los distintos países para poder paliar el impacto del COVID. La recomendación en este caso, si me permite, señor presidente, es relativamente sencilla y a la vez complicada. Ya no autorizar más retiros extraordinarios. O sea, si me permite esa recomendación, ese sería el tema. Porque si no, lo que estamos haciendo, y esto marca de manera consistente con esta hoja de ruta que plantea la OECD, es que autorizar más retiros lo único que hace es reducir la protección de largo plazo. Y lamentablemente lo que hemos tenido, señor presidente, es que los retiros se han focalizado, inclusive casi el 50% se ha realizado por personas de altos ingresos y que han tenido trabajo de manera continua durante inclusive la época de COVID, ¿no? Entonces, la recomendación en este caso sí sería no autorizar mayores retiros del fondo de pensiones para poder servir, digamos, de soporte para otro tipo de riesgos que más bien deberían ser atendidos de otra manera. El mensaje que hemos tenido, si me permite, señor presidente, no es que digamos, como política pública, permanezcamos indiferentes ante alguna necesidad o alguna urgencia. Ese nunca ha sido el mensaje. Lo que nosotros hemos dicho es que se debería ayudar de una manera distinta. Ese ha sido el mensaje. Pero de lo contrario, aquí lo que estamos haciendo con estos retiros, por ejemplo, mire, se ha permitido que inclusive personas que ya están a puertas de la jubilación puedan retirar el dinero. Eso tiene una implicancia bastante seria, señor presidente, solo muy rápidamente, porque una persona en esta necesidad de retirar puede
sacar todo lo que le quedaba de dinero y quedarse sin la protección de salud, por ejemplo, que es un tema fundamental para un adulto mayor, ¿no? Eso es lo que yo le podría comentar, señor presidente. Claro, justamente en el retiro de los fondos pensionarios en Perú, inclusive antes de la epidemia COVID, se han debido al bajo rendimiento de los ahorros en el sistema privado de pensiones, que si bien son claramente mayores al del sistema público, son insuficientes para que un beneficio pensionario sea razonable. En este sentido, ¿qué deberíamos haber hecho o hacer en el futuro respecto al rendimiento de esos fondos? Señor presidente, gracias por su comentario y me permite referirlo a lo siguiente. Antes de la pandemia, si nosotros separábamos, le voy a contestar de dos maneras. Primero, si nosotros vemos el componente del ahorro pensionario, jubilatorio que se tenía en el sistema privado de pensiones. Nosotros habíamos manifestado antes del proceso del COVID que del 100% del fondo de pensiones, el 60% era rentabilidad. 40% eran los aportes. Los episodios de crisis coyunturales o de rentabilidades negativas han sido pasajeros, señor presidente. Tan es así que la rentabilidad nominal promedio ha sido de 11%, promedio anual, no acumulado, promedio anual. Entonces, han habido años en los cuales la rentabilidad ha sido baja. ¿Por qué? Porque el fondo de pensiones se invierte en instrumentos financieros en el mercado de capitales, tanto local como extranjero, y eso ha permitido. Me permito inclusive recordar, señor presidente, que el Fondo 3, a partir del mes de junio del año 2020, con la pandemia, exhibió una rentabilidad positiva de 30%. Eso está en nuestras cifras oficiales. Entonces, sí, digamos, siempre es importante generar una mayor rentabilidad, pero, digamos, la rentabilidad del fondo de pensiones no es que haya sido mala, ni haya sido negativa siempre. Es más, señor presidente, lo que hemos tenido inclusive han sido 19 episodios de crisis, y defino crisis como reducción en la rentabilidad que han sido largamente superados. Nosotros eso lo hemos planteado en sucesivas veces, sucesivas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Se habló, por ejemplo, cuando se empezó a criticar en el año 2018 que hubo una menor rentabilidad. Y se explicaba esta menor rentabilidad haciendo una diferencia entre un punto en el tiempo, entre el fondo de pensiones, 31 de diciembre contra el 1 de enero de ese año. Y no se consideraba, por ejemplo, que las personas estaban retirando el 95.5. Eso no es menor rentabilidad. Eso es fondo de pensiones que sale porque las personas están llevando su dinero. Y dentro de ese dinero, me permito insistir, señor presidente, es que en esa época representaba el 60% de la rentabilidad. Ahora, cuando las personas se han llevado el dinero, ya estamos 50-50 en rentabilidad, pero no es que se haya perdido como se ha mencionado, digamos. El sistema de pensiones, y aquí cito nuevamente, el principio que guarda la OSD, tiene que ser resiliente a largo plazo, y a largo plazo ha venido dando sus frutos, ¿no? El sistema ha cumplido 29 años. Empezó a operar en junio del año 1993, ¿no? Y dentro de esos 29 años aún no cumple un ciclo laboral que es más o menos de 40 años. Pero necesita ser mejorado, eso sin duda. Pero, digamos, no puede tomarse, y así me permito recalcar, señor presidente, no puede tomarse el concepto de la rentabilidad o la variable de rentabilidad producto de un año de los 29 que han pasado para tomar unas medidas que sí tienen un impacto importante a largo plazo, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, las variables en el mercado internacional de las inversiones, justamente, inclusive dentro de los plazos que hubo de emergencia sanitaria, en algunos mercados han ido al alza por diferentes factores. Sin embargo, en Perú se adecuaron diferentes medidas en las cuales, como usted bien dice, afectaron de alguna manera
la participación de las personas en estos fondos y la baja rentabilidad en algunos casos, tal vez de algunos sectores. ¿Algunas últimas palabras que pudieran decir o recomendar ante esta comisión para que pueda, para que esta comisión pueda estudiarlo o hacer el seguimiento correspondiente en coordinación con ustedes? Señor presidente, muchas gracias. En realidad, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, como organismo técnico en estos temas, mantiene, ¿no?, un historial respecto a todos los informes que se han emitido sobre proyectos de ley que podrían, ¿no?, colisionar en algún momento con algunos de los objetivos de OCDE, que es donde el país, como país, desea caminar. Creo que esto sería importante ir conociéndolo. Si usted considera, estamos a disposición para poder tener mesas de trabajo, para poder, digamos, compartir estas experiencias que creo que son importantes. Y no solamente en temas de pensiones, sino en todas las mesas en las que la superintendencia viene trabajando y que tiene todo un historial y experiencia de años atrás, desde que comenzamos como país, ¿no?, a participar. Y esto es en realidad importante para este objetivo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora Socorro Heisen Segarra, superintendenta de Banca y Seguros y AFP, y de los funcionarios que la han acompañado en la presente sesión, y los invitamos a retirarse de la plataforma en el momento que lo consideren pertinente. En nombre de la comisión, muchas gracias. Muy bien, señores y señoras congresistas, si no hay otro punto que tratar o algún comentario por parte de ustedes, siendo las 9:04, se levanta esta sesión. Muchas gracias por su participación, colegas congresistas. Hasta luego, señor presidente. Hasta luego, colegas, buenos días. Buenos días. Hasta luego, señor presidente. Buenos días. días. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.